Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Vamos a tener en este momento el repaso de lesión para esta semana. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar el tema del repaso de lesión o cualquier tema bíblico en este canal adventista, lo vamos a hacer teniendo una palabra de oración para que no sea palabras de sabiduría humana, sino las de el Padre Celestial, del Padre de las Luces, del lugar santísimo. Nos envíe el Espíritu Santo con la intercesión de nuestro sumo sacerdote, de nuestro Señor Jesucristo, en el cielo, y tome este instrumento humano para que podamos verdaderamente entender este repaso de lesión y lo podamos llevar a la vida práctica, y que sea Dios, el Espíritu Santo, el que nos instruya. También les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Y vamos a tener este repaso y vamos a tener la palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios, amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dirigimos a hacer este tema, Padre misericordioso, este repaso, no queremos hacerlo con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que desciende del Padre de las Luces desde el lugar santísimo, donde estás tú sentado en el trono y tu Hijo amado, como somos sacerdote, intercediendo por nosotros para que intercedas ante ti, oh Padre, y nos envíes el Espíritu Santo y descienda con poder y tome este instrumento humano y quites mi pecado y mi culpa y pongas el carbón santo encendido en mis labios para que tu palabra sea predicada no por este instrumento humano, sino por ti a través de este instrumento. Te pedimos pues que también desciendas con poder a todo lugar donde vayan a oír y ver este video, el Espíritu Santo, y tome también a todo y cada uno de los que van a oír y ver este video para que este repaso de lesión quede bien comprendido por todos y cada uno de los que lo oigamos y veamos. También queremos la presencia de tus santos ángeles en este lugar y en todo lugar donde se escuche y se vea este video, y el perdón de nuestros pecados y faltas, no porque haya méritos en nosotros, sino en méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título de la lesión de esta semana es El enemigo interno. El enemigo interno. El enemigo interno es el título. Y el versículo de memoria para esta semana lo encontramos en Jeremías capítulo 17, versículo 10, donde nos dice de la siguiente manera: Yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces Dios da según el camino de las personas, o sea, de la obediencia, mandamientos, normas y estatutos. Y también dice muy claramente, según sus obras. El camino de Dios es la obediencia a sus mandamientos, normas y estatutos. Entonces, el enemigo interno. Vamos a comenzar a hacer este estudio a través de esta semana en el capítulo que estamos estudiando de Josué, en el libro de Josué, y vamos a concentrarnos en el capítulo 7, donde nos habla del pecado de Acán. ¿De quién? De Acán. Y dice muy claramente: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. O sea, el pecado fue de Acán, pero se encendió contra todo el pueblo de Israel. Y dice que el pecado de Acán llegó a que el pueblo de Israel tuviera dificultades. Después Josué envió hombres de Jericó ahí que estaban junto a Bet-Abem y hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron ahí, y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo de guerra, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán ahí. No fatiguemos a todo el pueblo,
yendo allí porque son pocos. Y ellos subieron 2.000 o 3.000 hombres y dice que el pueblo subió y cuando subió salieron los de ahí, de Betel, y los hicieron correr y mataron de ellos como unos 36 hombres del pueblo de Israel. Ellos volvieron derrotados ahí, al lugar donde estaban ellos. Y entonces dice que la palabra de Dios registra el primer caso en este libro en el que el pueblo de Israel sufrió. O sea, sufrió a través de una trágica experiencia. La consecuencia del largo alcance de la ruptura del pacto y su profundo significado, mientras que la obediencia a las estipulaciones del pacto aseguraba la victoria, ignorar los términos de dicho acuerdo acarreaba derrota. El éxito militar de Israel no dependía del número de su población, de su estrategia militar o de la táctica inteligente, sino de la presencia del guerrero divino con ellos. O sea, ellos tenían táctica militar, todo eso, pero necesitaban era la presencia del poder divino. Y ellos habían ido a enfrentar ahí sin la presencia de Dios. Es como si uno, como este instrumento humano, se presentara a predicar el evangelio con suficiencia propia y dijera, yo voy a predicar el evangelio. Y si es que esta palabra no es mía, esta palabra que está escrita aquí es de Dios. Y Dios inspiró a las personas diciendo que escribieran. Esto es sagrado, esto es algo muy sagrado para uno decir que con suficiencia propia va a predicar el evangelio. No, por eso uno tiene que orar y pedir la dirección de quién, de Dios, aún para predicar el evangelio, ahora para la guerra o ahora para salir a hacer obra misionera. Tenemos que verdaderamente hacerlo como Dios dice. Por eso el pueblo de Dios muchas veces sale derrotado y no consigue nada. ¿Por qué? Porque verdaderamente hay anatema en la iglesia y también hay que no hacen las cosas como Dios manda, sino como ellos quieren. No llevando las cosas con las normas y los estatutos que Dios dice para hacer la guerra. Y van sin Dios, porque van de acuerdo a su propia voluntad, no a la voluntad de quién, de Dios. Entonces, durante la conquista de la tierra prometida, Israel tuvo que aprender la difícil lección de que su enemigo más peligroso no estaba fuera del campamento, sino entre sus propias filas, era Can. El mayor desafío que se le presentaba no eran las murallas fortificadas de las ciudades cananeas, ni su avanzada tecnología, ni su estrategia militar de ellos, o sea, de los cananeos, sino de la obstinación de los individuos de su propio campamento en ignorar voluntariamente las instrucciones del Señor. Por ejemplo, cuando nosotros salimos a hacer obra misionera, si no lo hacemos como Dios manda, y como Dios dice que debemos de ir presentados a hacer la guerra espiritual, salimos derrotados y verdaderamente salimos derrotados en cada batalla. Cada batalla salimos porque si se trae a alguna persona no se trae verdaderamente arrepentida y convertida, sino que se trae de cualquier manera y así sigue en la iglesia de cualquier manera. Sigue creyendo de cualquier manera, sea de una de religión católica o sea de la otra religión. Porque no vamos verdaderamente con el mensaje que debemos de dar. Entonces la palabra del Señor es muy clara. Aquí vemos que los enemigos internos son peores, o sea, cuando las personas no dan un buen testimonio y no llevan las normas y los estatutos y los mandamientos de Dios. Entonces, dice muy claramente que en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos habla de la siguiente manera. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, revelada en los cielos para vosotros. Y en Colosenses, capítulo 3, versículo 4, nos dice de la siguiente manera. Colosenses, capítulo 3, versículo 4, nos dice de la siguiente manera. 3, versículo 24, perdón. 3, 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, debemos de enfrentar desafíos similares mientras aguardamos nuestra herencia, que es la celestial. O sea, ellos iban a entrar a la tierra Canaán, terrenal,
Nosotros vamos a entrar a Canaán celestial. Y tenemos las mismas cuestiones, aunque ya hoy no tenemos que pelear con ejército, ni nada de estas cosas. Pero tenemos una batalla para pelear. Y es con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo para ir a ganar almas para el reino de los cielos. Entonces, nuestra fidelidad es puesta a prueba a las puertas de la tierra prometida y solo podemos salir victoriosos si nos entregamos completamente a Jesús. O sea, si hacemos una entrega total. Si no, seguimos con cosas del mundo y todos, porque vemos que el pecado de Acán fue que trajo desgracia a la que al pueblo de Israel. Entonces, y no solamente, pues ahí perdió la vida Acán y vamos a mirar todo esto, pero nosotros podemos perder la herencia eterna si no obedecemos las cosas como Dios manda. Entonces, incumplimiento del pacto. ¿Incumplimiento de qué? Del pacto. En Josué capítulo 7, que estamos leyendo, que es el capítulo 7, dice de la siguiente manera, el incumplimiento del pacto. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Josué capítulo 7, versículo 1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, o sea, contra el pueblo. Y ahí dice el versículo 11 al 13 de la siguiente manera. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de los enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatemas. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en el medio de ti. Israel no podrá hacer frente a sus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. El Señor es muy serio. Con Dios las cosas son serias. Si el pueblo de Israel espiritual hoy en día no, verdaderamente, pues 22 millones que hay en el mundo entero, eso es una parte mínima contra todos los millones que hay. Debiéramos de conquistar más almas, verdaderamente, si obedeciéramos a Dios y no hubiera anatema, porque hay muchos acanes en el pueblo de Israel. La profeta lo dice muy claramente. Entonces dice, es interesante observar que el lector conoce desde el principio el motivo de la ira y la identidad del infractor. Esto lo revela muy claramente. Acán era uno de ellos. El segmento central y culminante responde a la pregunta de por qué los israelitas no pudieron conquistar ahí en su primer intento. ¿Qué había en el anatema? O sea, alguien del pueblo había tomado algo de los enseres que Dios había dicho de Jericó que no tomaran. Y entonces dice, la derrota de Israel ante los habitantes de esa ciudad tuvo dos razones principales: el pecado de Acán, una, ¿cierto? O sea, Acán pecó y tomó del anatema, de lo que se decía no debía de tomar. Y esa confianza de quién, del pueblo de Israel, porque le dijeron, Josué mandó a reconocer la tierra sin tener en cuenta quién, a Dios, sino que él mandó así, vayan y reconozcan ahí, a ver cuántos vamos a... Porque Josué pensó que ya, como Dios le había dicho que le iba a entregar la tierra, pero entonces así podían seguir. Hoy en día muchas personas, como Dios nos dio el mensaje y aún no se está predicando el mensaje como debe ser, sino que quieren hacer las cosas de acuerdo a su propia voluntad. Y no es de acuerdo a su propia voluntad, de acuerdo a como Dios dice, para hacer la guerra espiritual de este tiempo, que es ir a conquistar almas para el reino de los cielos. Entonces dice el exceso de confianza de los israelitas en su propia fuerza. Esto último se debió a que no consultaron la voluntad del Señor antes de atacar la ciudad, a que subestimaron el enemigo, lo subestimaron, dijeron, pues nosotros no podemos subestimar, tenemos un enemigo. Y no solamente un enemigo, se trajo a la tercera parte de los ángeles del cielo, tenemos una guerra espiritual.
para decir que nosotros lo vamos a hacer de acuerdo con nosotros. Y esta misma guerra la tenía porque Satanás estaba de atrás de todo este conflicto también. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice que había anatema. Entonces estos versículos de Josué 7:1 y el 11 y el 13 muestran que aunque Acán fue el responsable de desobedecer la prohibición de no tomar nada del anatema, toda la nación sufrió a causa de ello. O sea, toda la nación, o sea, el pueblo. O sea, cuando una persona comete un pecado, el pueblo, la iglesia, el lugar donde está, también es afectada. Por eso el testimonio cuenta mucho en esto. Porque cuando una persona peca de la iglesia, dice, entonces toda la iglesia es igual, ¿cierto? En la iglesia hay un remanente. Y ese remanente, pues, ojalá seamos nosotros. Pero la mayoría que hacen cosas que no se deben de hacer. Y traen del anatema y lo esconden. O no lo esconden. Ahora ya no lo esconden. Ahora ya muestran el anatema y lo ponen públicamente. Fiestas y cosas de Babilonia hoy en día. Hoy ya lo hacen es hasta descaradamente. Me van a perdonar la expresión, pero verdaderamente la iglesia adventista del séptimo día son descaradas. Los hombres y las mujeres de la iglesia. Porque hacen cosas públicas y aunque se les dice, siguen haciendo las cosas como no deben de ser. Entonces vemos claramente que lo primero, vemos que en el versículo 11 nos dice de la siguiente manera, versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido, aún han guardado el anatema. Entonces vemos claramente que primero se usa la designación más común del pecado. Luego se describe la transgresión mediante el uso de 5 términos más específicos. ¿Cuáles son esos 5 términos? Primero, traspasar, transgredir. O sea, ¿eso hizo quién? Acán. Traspasó y transgredió. Tomó, dice que tomó del anatema un manto babilónico de las cosas que ya eran cosas que no debían de tomarlas. Entonces dice, segundo, tomar. Tercero, robar, robó. Cuarto, engañó. Y quinto, escondió. O sea, vemos estos puntos aquí muy claramente especificados. El pacto entre Dios e Israel comprometía al pueblo tanto a nivel individual como corporal. Dice muy claramente. A la luz de ese compromiso, la nación elegida era tratada como una unidad indivisible. Por lo tanto, era a nivel individual o corporativo o como una unidad indivisible. Por lo tanto, el pecado de cualquiera de sus integrantes implicaba la responsabilidad o culpabilidad de toda la comunidad del pacto. Como dijo el Señor, Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto. Les había mandado no tomar nada de ¿qué? De Jericó, de las cosas de allá, para ellos. Dios había dicho que la plata y el oro y todas estas cosas, y lo que tomaran, estas cosas eran consagradas a Dios, pero que nadie podía. Entonces este hombre robó de lo que Dios había dicho. Robó, tomó, codició, hizo todo. Entonces vemos que de qué manera puede la mala conducta de un individuo acarrear sufrimiento a toda la comunidad de la que forma parte. O sea, nosotros formamos parte de una comunidad de la iglesia. Entonces nosotros como individuos podemos acarrear problemas a la iglesia en el hogar y en todo lugar. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que, como instrumentos de Dios y como que decimos que somos de una iglesia, debemos verdaderamente no tomar nada del anatema. Si nos hemos arrepentido verdaderamente y hemos venido a la iglesia verdadera, entonces no tenemos que tomar nada de Babilonia, ni de sus hijas, ni de ninguna de esas cosas. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude a comprender la palabra, porque es que muchas veces hoy en día les habla uno del evangelio, del mensaje del tercer ángel a la misma iglesia, y le sacan a uno que es que Levíticos 11 y textos de hoy en día que ya para nosotros como iglesia
Ya, pues eso no debe de ser. Y uno se queda asustado, uno dice, pero, y asombrado, pero ¿cómo con el mensaje de la iglesia adventista todavía le sacan textos que es que de Pablo, que esto y que lo otro, y no comprenden que el mensaje de nosotros es diferente? Porque quieren tomar del anatema, quieren tomar de allá acá. Porque cuando Pablo y todo esto estaba el don profético de Elena G. de White. Pero Dios levantó a la profeta para que guiara al pueblo a una comprensión cabal de la palabra del Señor. Este instrumento lo sabe porque ha estudiado los libros y me ha dado muy buen conocimiento acerca de lo que dice verdaderamente la palabra del Señor. Gracias a Dios que inspiró a Elena G. de White y también me puede dar a mi iluminación, inspiración también para poder entender. Entonces, el pecado de Acán. ¿Qué consistió el pecado de Acán? En Josué 7, 16 al 19 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de ¿quién? De Judá. Y haciendo acercarse a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Sabdi. Y hizo también acercar su casa por los varones, y fue tomada la casa de Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. O sea, en Josué capítulo 7 dice que Dios le dijo, porque Josué se puso y se postró a llorar, y por qué derrotaron, y por qué tal cosa, y por qué no pudimos hacerle frente ahí. Y entonces Dios le dijo: lo que pasa es que hay anatema en tu pueblo, y antes que no destruyan el anatema, no podrán hacerle frente a sus enemigos. Israel espiritual, si no se destruye, o sea, no como lo hicieron el pueblo de Israel, pero en el pueblo de Dios hay personas que pecan, rezan y empatan y siguen como líderes en la iglesia. Y no se les dice nada. Aquí vamos a descubrir que el líder o las personas las que estaban haciendo y que aún encubrieron todo esto, murieron. En la iglesia no se puede encubrir el pecado y hay que predicar la verdad. Entonces, el pecado de Acán dice muy claramente. ¿Qué nos dice todo el procedimiento allí descrito acerca de Dios y Acán? Dice aquí muy claramente que Dios al principio no reveló verdaderamente la identidad del transgresor. Dios implementó un procedimiento que revela tanto su justicia como su gracia. Y eso siempre lo ha hecho Dios. Dios, primeramente, le da gracia a la persona para que se arrepienta, como sucedió con las naciones de Canaán y con todo el mundo y con este instrumento humano. Dios siempre le da, y a todo mundo le da la oportunidad de que se arrepienta. Y esto fue lo que hizo. Cuando Adán también le dio oportunidad para que reconociera su pecado, con Eva. Pero vemos que nada. Y esto mismo ocurrió en este lugar. Entonces vemos claramente, en Josué capítulo 7, versículo 13, nos dice de la siguiente manera: levántate, santifica al pueblo y di: santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces, dice muy claramente, Dios dio tiempo a Acán para pensar en arrepentirse y confesar su pecado. Dice muy claramente. Del mismo modo, su familia también sabía de lo ocurrido. Tuvo la oportunidad de decir, de participar, que si participarían o no en el encubrimiento o se negarían completamente como una familia. Vamos a mirar qué familia. Por ejemplo, en Números 16, 23 nos dice de la siguiente manera. Números, capítulo 16, versículo 23 nos dice de la siguiente manera. Números 16, 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles, Génesis 16, Números 16, 23. Entonces Jehová dijo a Moisés, diciendo: habla a la congregación y diles, apartaos del alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán, Abiram
y los ancianos de Israel y les dijeron en pos de él, y fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de su tienda con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y en Números capítulo 26:11 nos dice de la siguiente manera. Números 26:11. Números 26:11 nos dice de la siguiente manera: mas los hijos de Coré no murieron. Entonces, vemos aquí que Coré había cometido también una prevaricación con Moisés y con Aarón y todo. Y entonces había habido una discusión acerca de quién Dios había elegido para que fuera sacerdote y que fuera el líder y que todas esas cosas. Bueno, entonces Dios puso a prueba todo esto. Y vemos que hubo una trifulca tremenda y Dios le dijo a la familia que se retiraran. Y la familia de Coré se retiró, mientras que la familia de Acán no se retiró, y lo vamos a seguir desarrollando en este estudio. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice muy claramente que la culpa corporativa fue eliminada y reducida a Israel a una tribu. O sea, Dios es así, es un Dios misericordioso. O sea, Él no va a que el inocente muera por causa del ¿qué? Del pecador. Dice que el pecado del padre no irá sobre los hijos, ni de los hijos hacia los padres. El alma que peque, esa muere. Entonces vemos que aquí Dios, pues primero digo, el pueblo de Israel ha pecado. Aquí eliminó el pecado del pueblo, porque el pueblo estaba inocente. El pueblo no tomó todo el pueblo, sino una sola persona. Entonces, de una tribu a una familia, dice muy claramente, y de una familia a un hogar, y del hogar a los individuos, o sea, al padre, a la esposa y a los hijos. Además de revelar al culpable, el proceso de investigación también exculpaba al inocente. Entonces, Dios actuó como testigo de las acciones ocultas de Acán. O sea, Dios conoce todo, porque lo dice muy claramente la palabra de Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, nos dice de la siguiente manera. Segunda de Crónicas, capítulo 16, nos dice de la siguiente manera. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9 nos dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y entonces le dice a una persona que había hecho locamente: has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. O sea, esto hablando de la alianza de Asa con Ben-Hadad, ¿cierto? Entonces vemos claramente que la palabra del Señor dice que nadie se puede ocultar. ¿De quién? De Dios. Dice Jeremías 17:10. Miremos lo que dice de Jeremías 17, versículo 10. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. A ver si alguien se puede ocultar de la presencia de Dios. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, de nadie se puede ocultar. De Dios, y Dios conoce todo, porque Dios conoce la mente, conoce el corazón, conoce todo lo que usted está haciendo, lo que va a hacer y lo que no va a hacer. O sea, Dios, el pecado de Acán consistió en que pensó que Dios no lo iba a ver. O sea, como muchas personas miran para el lado y lado, bregan para allá, miran para acá, miran para atrás, miran para atrás, pero no miran para arriba. Y el que está arriba es el que sabe todo el pecado. Y como yo siempre lo he dicho a través del canal, usted, la iglesia adventista y todos, y podemos hacer cualquier cosa y podemos traer del anatema a la iglesia. Y creemos que como la gente no nos dice nada y porque los líderes permiten todo esto, creen que Dios lo está permitiendo, pero Dios no lo está permitiendo. Dios está mirando de arriba hacia abajo a ver qué es lo que usted está haciendo. Y si se arrepiente o no se arrepiente. Entonces el pecado de Acán muy claramente. Entonces, Josué se dirige a Acán y le dice: hijo mío. ¿Cómo? Hijo mío. Esto prueba el liderazgo, no solamente de la edad y el papel de liderazgo de Josué, sino la compasión por Acán. O sea, un líder debe sentir compasión por ¿quién? Por la persona. Pero si el líder pues verdaderamente es como Josué, porque hoy en día hay líderes que no son como Josué. Verdaderamente tengo que decirlo, la verdad. Hay líderes que no son como Josué.
porque dice que hay que saber hablar, pero cuando tratan a una persona y que por decir la verdad no hablan como deben de ser. Entonces vemos claramente que debemos de ser unos líderes, o sea, unas personas líderes como Moisés. Yo nunca he sido líder casi de la iglesia, pero vemos claramente que esto nos está hablando. Entonces, denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. ¿De quién? De Acán. Pero había lágrimas en su voz al pronunciar sus severas reprensiones. O sea, en Josué había lágrimas. En Josué había, aunque le dijo la verdad, porque es que muchas veces dicen que los líderes le dicen a uno que uno no puede decir la verdad, o que tiene que casi uno calladito, y que no debe uno decir nada. Pero vemos aquí a este líder que sí habló, y le dijo la verdad. ¿Quién? Acán. Se lo dijo con lágrimas, pero le dijo la verdad. Entonces, Acán no había vencido el pecado de la codicia y de la desobediencia. Hay personas que hablan, ministros de iglesia, de que estudian teología, y pastores que dicen que nadie puede vencer el pecado. Si no podemos vencer el pecado, le va a pasar como Acán. Acán no había vencido la codicia. No, verdaderamente no estaba de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque robó, hurtó, engañó, escondió, hizo de todo. Acá. Entonces, si nosotros guardamos cosas todavía de Babilonia y las queremos meter a la iglesia, y enseguida en la iglesia lo permitimos, los líderes permiten todo esto, es que porque no podemos decirle nada a la gente que porque se va, pues aquí hubo uno que murió. Entonces vemos que el pecado de Acán insistió en que tomó, codició, hizo de todo. Entonces, decisiones, dice muy claramente, decisiones equívocas. ¿Decisiones qué? Equivocadas. O sea, el hombre toma decisiones equivocadas. Este hombre, Acán, tomó una decisión equivocada. Claro. O sea, muchas personas dicen que nosotros no podemos decidir pecar o no pecar. ¿Cómo así que nosotros no podemos decidir si Dios le dio ese poder de decisión a las personas? De hacer lo bueno o hacer lo malo. Porque Dios nos hizo con libre albedrío. Mucha gente dice que nosotros no podemos dejar de pecar, que porque nosotros no podemos decidir. ¿Cómo así que no podemos decidir? Tenemos que decidir no pecar. Si decidimos no pecar, Dios nos va a ayudar para que no pequemos. Vemos que el pueblo de Israel no pecó. Y el único que pecó fue un solo hombre. Pero Dios le echó la culpa a todos. Luego los exoneró y fue mostrando quién era el verdadero culpable. Dios muestra aún en la iglesia quién es el verdadero culpable de todo. Pero como el que es culpable está de acuerdo a la rosca de la iglesia, entonces dejémoslo aquí, porque él está de acuerdo con lo que nosotros decimos. Pero aquel que no está de acuerdo con lo que nosotros decimos o opinamos, entonces a ese sí pongámosle la rienda bien puesta. Entonces está haciendo excepción de personas. En la iglesia adventista se está haciendo excepción de personas. Entonces miren lo que dice la palabra de Dios. Decisiones equivocadas. ¿Decisión equivocada de quién? De Acán. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en 7, 19 al 21. Miremos lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es muy clara, muy clara. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pero esta confesión a mí como que no me llena, porque es que él dijo, bueno, sí, ya le reconoció el pecado, y Acán respondió a José diciendo de esta manera, o sea, como una forma hipócrita. Y dijo, sí, yo tomé verdaderamente, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Así he hecho, pero no se le veía contrición, no se le veía amargura, no se le veía nada por el pecado. Dijo, pues vi entre los despojos de un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y dinero debajo de ello. Una confesión como se dice, de una vez. O sea, así, porque ya lo pillaron. O sea, ya lo pillaron. Aún hay personas hoy en día en la iglesia que los pillan y les dicen, y ellos siguen negando. ¡Qué tristeza! Y ellos siguen negando el pecado.
Eso sí es más tristeza todavía. Claro que reconoció, pero no fue un reconocimiento verdaderamente porque Dios le dio oportunidad de que se confesara con su familia y con sus hijos. Y que verdaderamente confesara. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Josué pide a Acán que significaba esa petición, como entendemos la confesión de Acán. O sea, para mí, dice aquí muy claramente, Josué pidió a Acán que hiciera dos cosas. Primero, que diera gloria a Dios y lo honrara. Y segundo, que confesara lo que había hecho y no se lo encubriera. O sea, le dice muy claramente que confesara y declarara. La confesión del pecado es algo que las personas deben de hacerlo, pero no porque se les señala el pecado, sino que el pecado debe confesarse antes de ser señalado por quién, por una persona y apartarme de él. Hoy en día, como ha ocurrido, que muchas personas se van al mundo y vuelven a la iglesia y han hecho y deshecho y ni siquiera toman la decisión de bautizarse, ni siquiera toman la decisión de arrepentirse, de pedirle perdón a la iglesia. Y la gente lo ve y lo recompone, que porque así dice, no. Primeramente tenemos es que hacer las cosas como Dios manda. Y por eso en la iglesia hoy en día hay anatema y hay pecado. Porque van al mundo. Es más, hay gente que está en la iglesia y aunque se le haya descubierto el pecado, siguen dejándolo parar en plataforma y haciendo esto. Entonces, tenemos que mirar todo esto. Miren la lección de Acán. Esto nos enseña muchas cosas. Entonces, lamentablemente no hay en el texto bíblico indicación alguna de que Acán diera muestras del verdadero arrepentimiento. Dice muy claramente que su desafiante actitud indicaba que era un transgresor prepotente. No había expiación, o sea, era un pecador ¿qué? Prepotente. Miremos lo que nos dice el número 15, 27 al 31. Número 15, 27 al 31. Números 15, 27 al 31. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Números 15, 27 al 31. Miremos. La palabra de Dios es muy clara. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro, delante de Jehová, la reconciliará y la se hará perdonada. El nacido entre los hijos de Israel, el extranjero que habitare entre ellos, o una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad será sobre él. Mire muy claramente que tuvo en poco la palabra de quién, de Jehová. Acán tuvo en poco la palabra de quién, de Jehová. Dios le había dicho a todos, no coma, y Josué le dijo, no van a tomar nada del anatema de Jericó. Eso no lo pueden tomar ustedes. La plata y el oro serán consagrados a Dios, pero ninguna cosa. Y este hombre no solamente codició la plata y el oro, sino que también codició ¿qué? Un manto ¿qué? Babilónico. Decisión equivocada. Y esta decisión no solamente lo afectó a él. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Y entonces Dios dice que cuando este hombre ni siquiera se arrepintió, Dios le dio tiempo para que se arrepintiera. Pero se vino a arrepentir o vino a confesar el pecado, así un confieso como normal. Porque ya se le señaló y ya, listo, este fue. Dios primeramente no lo encubrió, pero lo fue sacando a la luz. Dios saca a la luz el pecado, mi querido amigo y hermano. El pecado que usted cometa lo saca a la luz en la iglesia. Y en la iglesia ha sacado a la luz el pecado a muchas personas, hombres y mujeres, líderes de iglesia. Y en la iglesia no se les dice nada. A ellos que están entre la rosca, que están verdaderamente, que no dicen nada y ni predican el mensaje. Pero vaya, parece un predicador que predique la verdad, y verdad que a ese sí le dicen, Señor, salga de aquí. Y lo tratan de todo, lo tratan de fanático, de reformista y de todas las cosas. Miremos claramente que las decisiones son equivocadas muchas veces. Entonces vemos que mire lo que hizo este hombre. La palabra de Acán en Josué 7:21 recuerdan la caída de Adán y Eva. Dice que Eva vio que el árbol era ¿qué? Deseable. Finalmente tomó de su fruto y comió, como lo dice Génesis 3:6. Vemos aquí la confesión de Acán. La confesión de Acán admitió que vio
Lo mismo que quién, que Eva. El botín era un hermoso manto babilónico, 200 ciclos de plata, que vienen a ser 2,3 kilogramos de plata, y un ligote de oro. Entonces lo codició, o sea, lo codició así como, entonces la codicia, o sea, tomó una decisión equivocada. O sea, nosotros podemos tomar decisiones. Entonces lo tomó. E igualmente que en el caso de Eva, Eva también tomó y comió. Y la decisión de Acán reveló que la codicia es el pecado de la incredulidad. Pues la decisión de Acán reveló que la codicia en el pecado de la incredulidad, pues significa dudar de que Dios deseaba lo mejor para sus criaturas y sospechar que lo ocultaba deleites extraordinarios que solo pertenecen al ámbito de la deidad. Entonces vemos claramente aquí, vemos a Acán que perjudicó bastante. ¿Perjudicó qué? Bastante. Aquí vemos también otra comparación fuera de la de Eva. Además de la alusión de la caída de Eva, y ahorita vamos a hablar de Adán, y el texto señala, porque Adán y Eva fueron los que cayeron, señalaba un marcado contraste con nuestra actitud. Y vemos en Josué capítulo 2 lo siguiente. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, que nos dice de la siguiente manera. 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Entonces vemos claramente que nos dice la palabra del Señor en el versículo 10, porque dice 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra, dijo Rahab a los 2 espías que ya han ido, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros y cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo estas cosas, ha desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Os ruego que ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia, o sea, le dijo ella, yo he hecho misericordia con ustedes, ustedes también hagan misericordia ¿con quién? Conmigo. Entonces dice muy claramente, os ruego que ahora que me juréis por Jehová, y así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, que libraréis nuestra vida de muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos misericordia con quién. Contigo. Entonces vemos aquí algo, vamos a poner como unos paralelos aquí de lo que pensó Acán y de lo que hizo Rahab. Entonces, la decisión de Rahab fue, miremos lo que nos dice, la de Acán, la decisión de Rahab y la de Acán. O sea, Rahab llevó, dice muy claramente, y escondió a los soldados, a los que fueron a reconocer la tierra. O sea, miramos, ella escondió ¿a quiénes? A los espías. Muy claramente nos dice la palabra del Señor. El otro tomó, o sea, Acán tomó las cosas prohibidas y las escondió. Rahab actuó bondadosamente con los espías israelitas. Acán trajo problemas a Israel, o sea, a la congregación, con su avaricia, y fue responsable de la derrota de su pueblo. Rahab, ella hizo un pacto con los ¿qué? Con los israelitas, pero Acán rompió el pacto con Dios. Rahab libró su vida y la de sus familiares, quienes convirtieron su ciudad que se convirtieron en ciudadanos respetados en Israel. Acán condenó
se condenó a sí mismo y a su familia a la muerte y se convirtió en un ejemplo de ¿qué? De ignomanía. ¿De qué? De ignomanía. O sea, vemos las diferencias. Entonces, a Eva vio, este hombre también vio, y también trajo y lo metió ¿en dónde? En la casa. Eva vio y enseguida cogió y ¿qué? Y le dio a su marido para que comiera y muriera igual como ella. En el momento no murieron, pero Adán y Eva ya murieron. Murieron, se cumplió la palabra de Dios. Y por eso hoy tenemos la muerte. Entonces vemos que la codicia o las decisiones. Eva fue engañada. Adán no fue engañado. Él decidió morir con Eva. O sea que nosotros podemos decidir pecar o no pecar. Mi querido amigo y hermano de la iglesia adventista, ministros que predican que no podemos decidir pecar o no pecar. Podemos decidir pecar o no pecar. Adán ya ha podido haber decidido no pecar, pero decidió pecar. Acán pudo haber decidido no pecar, porque él pensó que la riqueza era lo que era importante. Y codició y llevó. Entonces vemos claramente la palabra de Dios nos está hablando. Entonces podemos decidir. Estas personas decidieron. Eva fue engañada, pero también decidió tomar y comer. Cuando la serpiente le dio el fruto. Y Eva y Adán decidió. Este también decidió. Y la familia también decidió morir juntamente con ¿quién? Con Acán. O sea que vemos que decisiones, claro, nosotros podemos decidir, mi querido amigo hermano. Dios nos dio libre albedrío. Entonces, las puertas de esperanza, dice muy claramente. En Josué 8 nos dice de la siguiente manera. Josué capítulo 8 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice Josué capítulo 8. Dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás ahí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra ahí, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y entonces dice el versículo 14, y aconteció que cuando viéndolos el rey de ahí y él y su pueblo, se apresuró y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ¿quién? De ellos por los caminos del desierto. Y todo el pueblo que estaba en ahí se juntó para seguirle y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en ahí ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por perseguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Entonces aquí vemos una cosa importante. ¿Qué nos dice esta historia acerca de la capacidad de Dios para transformar aún nuestros mayores fracasos en oportunidad? O sea, el primer fracaso, ellos fueron la primera vez y los hombres dijeron que subieran con 2,000 o 3,000 hombres. Pero esto fue una decisión de hombres. Pero Dios le dijo, no señor, ustedes no van a ir 2,000 o 3,000 hombres, ustedes van a ir todos, porque ustedes tienen que ir todos, y deben de ir todos como yo les mando, no como ustedes quieran. Y él les dijo, separen a unos 30,000 hombres y pongan una emboscada atrás de la ciudad. Y entonces luego ustedes se van a fingir y van a huir. Y cuando ustedes huyan, entonces usted va a extender la vara ¿hacia quién? Hacia los que están allá, y entonces ellos entrarán y pondrán fuego ahí. Y entonces
el pueblo dice que apenas vieron hacia atrás que la ciudad estaba humeando, desmayaron. Entonces, ellos se devolvieron y los atacaron. Y luego los que habían quemado la ciudad vinieron y se qué. Y se enfrentaron y así destruyeron los de qué. Los de ahí. O sea, transformó la derrota en una verdadera batalla, en una victoria. Entonces vemos claramente. Entonces la estrategia de Dios convirtió la derrota inicial de Israel en una ventaja táctica para derrotar ¿a quién? Al pueblo de quién? De Israel. De ahí. La excesiva confianza de ahí por haberlo derrotado, entonces ellos siguieron y siguieron atacando a los israelitas y los israelitas se siguieron derrotados. Los 3.000 hombres que estaban ahí, entonces escondidos en la retaguardia, entonces entraron a la ciudad, quemaron la ciudad. Entonces, dice muy claramente, la victoria, o sea, la palabra de Dios deja en claro que la victoria no fue resultado del pueblo de Israel, sino que el Señor mismo entregó la ciudad a los ¿qué? A los israelitas, porque de él fue la estrategia. La victoria es un don de Dios. O sea, cuando usted y yo salimos victoriosos de una batalla, es el don de ¿quién? De Dios. En Josué 8:2 nos dice de la siguiente manera, Josué 8:2, y harás ahí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Aquí en el tiempo, cuando tomaron a Jericó, le digo, no van a tomar nada. Aquí les digo, bueno, pueden tomar solo sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Yo le digo, bueno, entonces aquí van a tomar ustedes. Miremos cómo es Dios. Entonces vemos claramente, entonces, además de dar la señal, Josué tenía una jabalina o una cosa que tenía como algo curvo, una curva. Entonces, además de dar la señal del ataque, la vara, o sea, la que tenía ella ilustraba la soberanía de Dios en la derrota de ahí. La vara, o sea, lo que tenía quién. La vara no tenía ningún poder, pero el que poder lo tenía Dios, y entonces Dios les extendió. Cuando Moisés fue a pasar por el Mar Rojo, sabemos todos que él extendió la vara y el Mar Rojo se abrió. Cuando tuvieron una derrota o cuando tuvieron una pelea con los amalecitas, entonces dice que Aarón y Hur subieron con Moisés al monte. Y cuando Moisés tenía la vara alzada, prevalecía Israel. Pero que cuando bajaban las manos, entonces la vara, entonces prevalecía ¿quién? Los amalecitas. Entonces ellos le pusieron una piedra y entonces pudo tener firmeza en la mano. Pero después cogieron ellos dos, uno la mano de un lado y Hur la mano del otro y Aarón la mano de la otra mano. Y así tuvo firmeza y luchó Israel y Josué venció a los amalecitas. Entonces vemos que una vara Dios la puede poner ¿en qué? En un servicio para él. La vara no tenía ningún poder, pero Dios es el que tiene el poder y le dio la victoria. Entonces, en la guerra contra los amalecitas, Dios le dio la victoria cuando Josué había dirigido personalmente esta guerra. Entonces, la clave del éxito estuvo en la fe de Josué en la palabra del Señor. O sea, nosotros debemos de tener la fe en Dios como Josué en su palabra y en su inquebrantable obediencia a ella. El principio que se destaca en esta historia sigue siendo válido para el pueblo de Dios hoy, o sea, para los adventistas del séptimo día, donde quiera que resida y cualquiera sean sus desafíos. Entonces, debemos estar en completa consulta con Dios, porque vemos que el pueblo no consultó a Dios en la primera ida. Por eso Dios le permitió la derrota. Para que nosotros hagamos victoriosos debemos estar en consulta con Dios, leyendo su palabra y haciendo las cosas de acuerdo a su palabra. Bueno, como yo lo he dicho aquí, hay personas que ponen hoy en día ancianos solteros de la universidad que no son casados, que para bautizar y que para todas estas cosas, ven, y que no son casados. Pero Dios dice que los ancianos deben de ser casados para nuestra era. También era para el tiempo de los apóstoles y para el tiempo de nosotros. Las diaconisas deben de ser casadas. Los diáconos deben de ser casados, pero ellos siguen ordenando y poniéndole las manos a las personas solteras.
en las iglesias locales para poner ancianos. Y hoy en día ponen que ancianas. Aquí en Medellín se ve eso. Entonces vemos claramente que esto es algo que no está de acuerdo con la palabra del Señor, pero más sin embargo lo siguen haciendo. Y se puede decirle cualquier cosa y ellos siguen haciendo lo mismo, porque como ellos son líderes y son prepotentes, entonces quieren hacer lo que quieren. Entonces, y no creen en la palabra de Dios. Nosotros debemos de ser como José, creer a la palabra de Dios. Entonces, Dios dice, debemos estar en completa consulta con Dios a través de su palabra, para que Él nos muestre el camino de victoria. Así, y así podamos entrar a la Canaán celestial. Aquí vemos que el pueblo no consultó a Dios. Primero dijo que subían con 2,000 o 3,000 hombres, pero el Señor subió con todo el pueblo, cuando todos tenían que subir, todos los hombres de guerra. O sea, en la iglesia las personas deben de salir a hacer la obra misionera, todos los que son bautizados, todos los que guardan las normas y los estatutos de Dios, visten a la norma y viven a la norma, y como comen a la norma y hacen lo que Dios dice en su santa palabra. Y entonces tendrán la victoria. Aunque Dios va a dar la victoria, por eso Dios dice que tiene un remanente y va a derramar su Espíritu Santo sobre el remanente, no toda la iglesia. Y entonces en ese entonces, aunque va a haber guerra y persecución contra el pueblo de Dios, se van a ganar muchas más almas que las que se ganan hoy en día, porque el pueblo de Dios hace lo que quiere, no lo que dice la palabra del Señor. Entonces, un testigo del poder de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Como hemos aprendido, Dios había dado a la nación pagana la oportunidad de conocerlo y apartarse de sus malos caminos, pero ellas se negaron y debieron finalmente hacer frente al juicio de Dios. En Josué capítulo 7, versículos 6 al 9 nos dice de la siguiente manera. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los amorreos o moradores de esta tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué hará tú a tu grande nombre? Entonces vemos claramente aquí que acerca de la relación inicial de Josué ante la calamidad que sobrevino, nos vemos en el versículo 9 lo que dice, lo que acabamos de leer. En un primer momento, la reacción de Josué, semejante a la de Israel o los israelitas en medio de sus penurias después de salir de Egipto. Ellos dijeron, en Éxodo 16:3 nos dice muy claramente que los israelitas decían, ojalá hubiésemos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda la multitud. En Josué, versículo 6-7 dice, y Josué dijo, Dios, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo por el Jordán para entregarnos a manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del río. No digo que murieran, pero que vieran al otro lado del río. Entonces, en Josué 7:9 dice, los cananeos y todos los habitantes de la tierra oirán, nos acercará y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Dijo Josué. Poco después, sin embargo, Josué mostró su gran preocupación por el daño que el nombre y la reputación de Dios sufrirían como consecuencia de esta derrota. Entonces, él primero dijo estas palabras, pero después dijo, pero el que va a ser verdaderamente injuriado va a ser usted, como lo podemos ver muy claramente que Josué reconoció. Entonces, en Números 14:16 nos habla de la siguiente manera. Números, capítulo 14, versículo 16, nos dice de la siguiente manera. Números 14:16. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. O sea, esta reacción fue la misma de ¿quién? De Moisés, cuando Moisés subió al monte y entonces estaba el pecado en
en el Éxodo haciendo la adoración al becerro. Y entonces dijo, bueno, voy a hacer una nación de ti y voy a destruir tu pueblo. Entonces Moisés le dijo, no hagas tal cosa, porque entonces, ¿qué van a decir? No fue capaz de introducir Dios a la persona en la tierra. Eso van a hablar el mal de ti. Entonces dice muy claramente, en Deuteronomios capítulo 9, versículo 4, nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios capítulo 9, versículo 4. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 9, versículo 4. Dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi 9:28 nos dice, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirnos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Entonces, la misma palabra de Josué las dijo ¿quién? Moisés. Entonces, aunque quería que las naciones paganas de su entorno vieran las grandes cosas que Dios haría por su pueblo, la obediencia también podían, como en el caso de Rahab, conocer al Dios de Israel mediante la conquista de su pueblo. O sea, estas naciones podían haberse arrepentido también como ¿quién? Como Rahab, pero no lo hicieron. Lo que podría envalentonar a los cananeos y acrecentar su resistencia. O sea, Josué le dijo, van a poner más resistencia. Entonces, Dios dice muy claramente, en otras palabras, en el contexto de la posesión de la tierra por parte de los hebreos, había en juego grandes cuestiones y principios que incluían dar honor y gloria a Dios, quien era la única esperanza tanto para los paganos como para Israel. Hoy, la iglesia adventista, Dios la ha puesto como un instrumento de esperanza para predicarle a las naciones y para hablarle a ellas. Pero el pueblo de Israel se ha olvidado de predicar el verdadero mensaje dentro de la iglesia y llevarlo a las naciones, a las personas, por obra médico, misionera y por de todas estas cosas que se ha predicado en este canal. Entonces, en Deuteronomios capítulo 4, 5, nos dice de la siguiente manera. En Deuteronomios capítulo 4, versículo 5, nos dice de la siguiente manera. 4, 5 al 9, nos dice de la siguiente manera. 4, 5 al 9. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me ha mandado, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. O mire, pueblo de Israel, del pueblo de Israel de anterior y el pueblo adventista del séptimo día, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y normas y dirán, ciertamente pueblo y mandamiento sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como Jehová, nuestro Dios, Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como en toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. O sea, Dios le dio la ley y todo al pueblo de Israel, un pueblo organizado. Dios le dio la ley, normas y estatutos a la iglesia adventista, un pueblo organizado. ¿Por qué hoy el pueblo, siendo un pueblo organizado y que defendemos tanta organización, por qué no es organizado en hacer las cosas, la obra misionera y las cosas como deben de ser? Porque estamos siendo guiados por personas que quieren hacer su propia voluntad y son egoístas, son orgullosas. Entonces la palabra de Dios dice muy claramente que Dios puso un testigo. Josué, el pueblo de Israel. Dios ha puesto un testigo en esta tierra, la iglesia adventista. Nosotros somos testigos del poder de ¿quién? De Dios. Este instrumento humano es un testigo del poder de Dios y que debe de guardar sus mandamientos, normas y estatutos. Nosotros como pueblo de Dios debemos de hacer lo mismo. Miremos lo que sigue así. Entonces, un testigo del poder de Dios. Yo creo que usted y yo hemos sido testigos del poder de Dios. Aunque muchas personas probablemente no, porque no están obedeciendo. Cuando nosotros no obedecemos verdaderamente, no podemos ser testigos del poder de Dios. Debemos de comenzar la obediencia, querida iglesia adventista del séptimo día. Miremos lo que dice aquí. El pecado mortal que condujo a Can a la ruina
tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común y el que se considera con más liviandad. En la iglesia adventista la codicia se considera con más liviandad, y en el mundo entero. Y ese es el pecado que cometió ¿quién? Satanás. ¿En dónde? En el cielo. Fue el pecado que cometió ¿quién? Eva en el Edén. Codició. Fue el pecado que cometió Acán. Codició. Y hoy la iglesia adventista codicia las mundanalidad de la iglesia católica romana y de las otras iglesias que constituyen Babilonia, que están desobedeciendo los mandamientos, normas y estatutos que Dios le dio a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces vemos claramente, Acán reconoció su culpa, pero lo hizo cuando ya era muy tarde, para que su confesión le beneficiara. Había visto a los ejércitos de Israel, había visto a los ancianos, a Josué postrados en tierra, había visto también la congoja de ellos, pero no confesó su pecado. Debiera de haber, entonces habría dado cierta prueba de verdadero arrepentimiento si hubiera confesado el pecado, pero siguió guardando silencio. O sea, hay personas hoy en día que cometen el pecado y siguen en el pecado, y aunque se los descubra, porque así ha pasado con ancianos y personas en la iglesia, que les descubren el pecado y siguen insistiendo en el ¿qué? En el pecado. Y hay personas que llevan muchos bautizos, porque siguen en el mismo pecado, enseguida los bautizan y vuelven otra vez y no los ponen ¿a qué? A prueba. La palabra de Dios dice que hay que poner a prueba. Pero aquí vemos claramente que este hombre no se arrepintió verdaderamente. Dice, dejó ir, dice muy claramente, pero ni aún entonces dejó ir su confesión, hasta que el dedo de Dios le señaló. Entonces, cuando su pecado ya no pudo ocultarse, porque fue Dios el que lo reveló, reconoció la verdad. O sea, reconoció, pero no se arrepintió verdaderamente, como pasó a quién. A que entregó a Jesús. Este hombre se arrepintió, o tuvo un arrepentimiento, pero no fue sincero. Judas. Entonces dice, vemos claramente que no reconoció la verdad. Cuán a menudo se hacen semejantes confesiones. Hay enormes de diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Dice, Acán no hubiese confesado su pecado si con ello no hubiera esperado evitar las consecuencias. Pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido genuinamente de su pecado, ni sintió contrición, ni cambió el propósito, ni aborrecimiento del mal. Hoy en día, por eso hay personas que dicen que no vamos a vencer el pecado. En la iglesia, la teología de 1955, que comenzó una nueva teología diciendo que nadie puede vencer el pecado y que vamos a pecar hasta el fin, o sea, hasta que Cristo venga. Si, mi querido amigo y hermano, usted y yo vamos a pecar hasta cuando Cristo venga y no vamos a poder vencer el pecado, entonces no hay un arrepentimiento sincero. Y esto hoy se está predicando en la iglesia adventista del séptimo día. No arrepentimiento sincero. Usted y yo vamos a vivir en una naturaleza pecaminosa hasta que Cristo venga, como Cristo vino a esta tierra y vivió en una naturaleza pecaminosa, pero no obedeció al pecado. Estuvo en la naturaleza pecaminosa y tuvo la herencia pecaminosa de Adán, de Abraham, de David, y vemos en este estudio de dónde vino David, de Rahab. Y ahí vino la descendencia ¿de quién? De Jesús. Y ahí vino Jesús. Vino Cristo a nacer, con esa naturaleza pecaminosa. Pero no obedeció al pecado. Vino a mostrarnos que sí podíamos guardar los mandamientos, normas y estatutos. Y que podíamos decidir no pecar. Porque no solamente nosotros podemos tomar tenemos el poder de la decisión porque Dios nos dio libre albedrío, sino que Él mismo nos iba a ayudar a vencer el pecado. Pero yo tengo que decidir. Acán pudo haber decidido no pecar. Su familia pudo haber decidido no seguir su camino. Pero ellos decidieron seguir el camino de Acán y murieron. No como los de Coré, que se arrepintieron genuinamente y se apartaron de su padre. Y muera usted mío.
pero nosotros no vamos a morir porque nosotros creemos en Dios. En el pueblo de Israel hoy se cometen anatemas, se cometen trayendo cosas de Babilonia a la iglesia. Y debemos de asistir a la iglesia, pero no compartir con todas esas cosas que ellos hacen en la iglesia. Debemos de ser como las personas que cuando el becerro de oro muchas personas se apartaron de esas cosas. ¿Cómo lo podemos apartar? Este instrumento es muy claro. Cuando están cantando música mundana, él no la canta. Cuando están hablando cosas allá que no deben de ser y están haciendo, yo inmediatamente voy al pastor o alguna persona, esto que se está haciendo es un engaño de Satanás. No pongan estas cosas en la iglesia. Las siguen poniendo. Pero más sin embargo, Dios ya ha mandado una persona que les diga que eso está mal hecho. Y Dios está mirando de arriba hacia abajo. Sigan haciendo lo que quieran. En esta Navidad que viene, seguro que van a poner el árbol y todas estas cosas, como hacen en la UNAC y en toda parte, en muchas partes de las iglesias. Porque no tienen temor de Dios, como no tuvo también Acán, como no tuvo verdaderamente Eva, pero que Eva se arrepintió, y Adán también. Pero Acán no se pudo arrepentir, no tomó un sincero arrepentimiento. Hoy en la iglesia también pasa esto. Mi querido amigo y hermano, arrepintámonos sinceramente los que vienen de la iglesia babilónica. No tragamos nada del anatema a la iglesia, pero convirtámonos en la iglesia verdadera. Está la iglesia de Dios. Eso sí lo tengo que decir, tiene la doctrina sana. Pero es desobediente como el pueblo de Israel de antaño. Comparte este video. Suscríbete al canal y vamos a tener una palabra de oración para que terminemos este repaso de lección tan importante de esta semana. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias por este mensaje de repaso de lección de esta semana. Te pedimos que nos instruya y nos capacite para obedecerte verdaderamente y hacer las cosas como tú dices en tu palabra, salir a hacer la obra misionera con el mensaje y hablar de la palabra y vivir las normas y los estatutos que se están violando hoy en la iglesia y los mandamientos, Padre misericordioso, que tú has dado para que nosotros vamos a hacer la guerra espiritual como debe de ser. Padre misericordioso, te pedimos que nos bendigas y nos perdones todos nuestros pecados y la negligencia de la iglesia por no hacer llevar el mensaje debidamente como debe ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.